Grabar. Ahora sí, espero que estén muy bien. Excelente día a todos. Vamos a iniciar con la capacitación del día de hoy. Si recordamos, hace una semana nos quedamos casi a la mitad de la capacitación de arranque rápido para el tema del capital seguro y el capital plus. Esos ya no los vimos. Entonces, justo el día de hoy lo que vamos a ver es el tema del capital seguro, capital plus de manera rápida y vamos a abordar un poquito acerca de unos temas del CREA también. Entonces, vamos a empezar con este tema. Y el capital seguro y el capital plus son instrumentos que dentro de la compañía se manejan como de inversión. Si recordamos el CREA al final es un instrumento que lo que hace es ahorro, ¿no? O sea, tú vas ahorrando, ya sea mes con mes o trimestral o semestral o anual, como tú quieras, ¿no? Pero el capital seguro y el capital plus son o se llaman de aportación única. Aunque el cliente después puede irle ingresando más capital si así lo quiere hacer, como tal se abre por una única ocasión, ¿no? Y entonces así es como empieza a manejar el tema del capital seguro. Lo que se trata de hacer es una gestión y transferencia patrimonial, ¿no? O sea, no solamente van a gestionar el capital, en este caso Scandia, sino que esta parte de la transferencia patrimonial se debe a que, si se dan cuenta, también tiene un tema de un seguro de vida y está dentro de un fideicomiso. Por lo tanto, lo que está haciendo la persona al poner el capital acá no solamente es tener rendimientos, ¿no? Porque lo está poniendo a través del mercado financiero, sino que le está diciendo a Scandia, en caso de que a mí me llegue a suceder algo, gracias a este fideicomiso, quiero que se lo entregues a mis beneficiarios. Oye, pero solamente le va a entregar el dinero que yo puse. No. De acuerdo a tu edad, también si tú, por ejemplo, pones 500,000 pesos, ¿no? Y tienes 40 años. El seguro de vida, ¿cómo funciona? Funciona de tal manera que si tú pones 500,000 pesos, el seguro de vida te da 1,000,000 de pesos. Entonces, si yo fallezco y puse 500,000 pesos, a mis beneficiarios les dan los 500,000 pesos que yo puse en el fondo, o bueno, el valor del fondo en ese momento, más 1,000,000 de pesos. ¿Por qué? Porque se duplica. Entonces le estarían dando 1,500,000 pesos. ¿Vale? Tienes algo que es también bastante bueno y que le gusta a la gente, que es el tema de que tiene liquidez, ¿no? Es decir, si la persona mete dinero al capital seguro, no necesariamente lo tiene que dejar ahí 1 año o 3 años o 5 años. Desde luego se recomienda que sea un horizonte a 3 años, ¿no? Pero si el cliente necesita dinero, necesita capital, puede estarlo sacando. Puede sacarlo todo completo o puede ir sacando partes de ese capital. Ahorita vamos a ver más acerca de esto. Y bueno, ya hablábamos de que tiene acceso al mercado financiero. La gestión y transparencia patrimonial que les decía, obviamente tiene ciertas características. En cuanto al capital seguro, lo menos que una persona puede invertir en este capital seguro son 100,000 pesos. Es la cantidad mínima para aperturar uno de estos. Y puede hacerle aportaciones adicionales desde 1,500 pesos. Es decir, si por ejemplo este mes quiere meterle 1,500 pesos, lo puede hacer, ¿no? Y puede ir inyectándole capital a lo largo del tiempo que tenga este plan abierto. Las edades de aceptación son de 18 a 70 años, ¿ok? Y tiene un costo. En cuanto el cliente mete su primera aportación, le van a cobrar el 2,5%. Y aquí viene el tema de por qué se aconseja que sea un plan a 3 años. Porque esta aportación que el cliente hizo y que tiene un costo del 2,5% al ingreso, se lo van a ir regresando. ¿Cómo se lo regresan? A través de algo que se llama bono de permanencia. En cuanto pasa el primer año, los primeros 12 meses, al cliente le regresan 0,5%, pero esto se lo regresan sobre el saldo que tiene actualmente. Es decir, si el saldo ya creció por los rendimientos a lo largo de estos 12 meses, le van a regresar un poco más. ¿Por qué? Porque al principio les decía, el 12 meses le regresan 0,5. Pasan otros 12 meses y cumple su mes 24, le regresan 1% sobre el saldo que tenga en ese momento. Y en el mes 36 le regresan el otro 1%. De tal manera que aunque esto le están regresando el 2,5%, le están regresando más dinero del que en algún punto, o más bien al principio, le cobraron. ¿Ok? Entonces, por eso es que gracias a este bono de permanencia se refiere que el capital seguro debe ser un plan al menos a 3 años.
Oye, Fer, pero yo lo metí a un año. No pasa nada, lo puedes hacer, pero bueno, te pierdes del bono de permanencia, ¿ok? Tienes una anualidad equivalente a 6 UMAS, que la última vez que hice este costo son como 540 pesos al año, ¿no? O sea, realmente, y esto es independiente del monto que has metido. Si metiste 1 millón, te van a cobrar solamente 500 pesos, 540 pesos aproximadamente, ¿no? De anualidad de tu plan. Y tienes una administración de ese fondo, ¿no? Ya como tal, una administradora de fondos, sabemos que también cobra. Entonces, si es menor a 100,000 pesos, el cargo anual es del 1.10%, y si es entre 100,000 y 500,000, 1%, y si es adelante de 500,000, te cobra el 0.90%. Entonces es importante que tengamos fresco esto, porque a veces los clientes nos preguntan, oye, ¿y cuánto cuesta? Bueno, generalmente le mencionamos el 2.5 y el equivalente a las 6 sumas, pero también es importante que sepamos que va a estar, pues, de acuerdo al saldo de la inversión, pues un cargo anual en esta parte. Que de verdad los clientes no lo van a sentir, o sea, esta parte no lo ven. ¿Por qué? Porque con los rendimientos se compensa y ellos no van a estar viendo que les van a estar cobrando dinero. ¿Ok? Aquí viene el tema de la suma asegurada. Esta suma asegurada obviamente va con respecto a tu edad. Si tienes menos de 54 años, pasa lo que les decía, ¿no? Si tú metiste 500,000, la suma asegurada es de 1 millón. Entonces a tus beneficiarios les dan 1.500.000 en caso de fallecimiento. Si tienes entre 55 y 60 años, te van a multiplicar lo que metiste por uno. Es decir, si meto 500,000, a mis beneficiarios les darían 1 millón. Y si ya sobrepaso los 60 años, les van a dar solamente el 1% sobre el valor de la cuenta. ¿Ok? Entonces, obviamente, ya ahí la protección, cuando tienes más de 60 años, pues ya no es tan interesante, pero sigue teniendo una protección. ¿Por qué? Porque al final sigue siendo una póliza, ¿vale? Entonces, también es importante esto. ¿Por qué? Porque cuando nuestros clientes nos preguntan, pues para podérselos explicar, ¿vale? De acuerdo, bueno, también esta parte, el capital seguro se apalanca de los mismos portafolios que tiene el CREA, ¿no? El conservador, el estabilidad, el moderado dólares, el dinámico y el especulativo. ¿Cuál vas a elegir de acuerdo a tu cliente? Pues sí, obviamente es de acuerdo a tu cliente y de acuerdo a la expectativa del tiempo que lo quiere dejar. Si el plan lo va a dejar más de 5 años, puedes optar por un especulativo o un dinámico. ¿Vale? Si van a ser 3 años, pues bueno, te puedes ir a un moderado dólares, a un moderado o incluso el dinámico, de acuerdo a qué tan, pues sí, qué tan disponible van a necesitar ese dinero a los 3 años, ¿no? Y si es menor a esa temporalidad, es decir, 1 año, 2 años, 3 años, pues entonces te estarías yendo por una estabilidad o por un conservador. Oye, Fer, pero la estabilidad del conservador me dan un poco menos del tema de la inflación. ¿Por qué? Porque están más apalancados de la renta fija. Y la respuesta va a ser sí, probablemente. El tema está en que en esta cuestión es porque el cliente quiere tener disponible el dinero, ¿vale? Entonces, si lo quiere tener disponible, no te puedes arriesgar a que, por ejemplo, en enero tenga una minusvalía, ¿no? Y él quiera sacar el capital y entonces saque el dinero con minusvalías. Entonces, tienes que estar justo en esta parte, sí, como muy consciente de que, o sea, de cuáles portafolios usar de acuerdo a la temporalidad en la que el cliente va a dejar el capital, ¿no? Ahora bien, si te dijo que lo iba a dejar 4 años y lo saca en el año 2, ¿no? Y lo tenías en un especulativo y está en minusvalías, bueno, él sabía que podía hacer eso, ¿no? O sea, que podía llegar a pasar. Recuerden que las minusvalías también no duran mucho tiempo, ¿ok? Entonces, pues simplemente es cuestión de platicarlo con ellos, ¿no? En esta cuestión sí es un poquito más de que repasen la capacitación que dimos en cuanto al tema de inversiones en mercados financieros, en cuanto al tema de fondos de inversión, para que se empapen un poco más de este tema, ¿no? Y poder orientar bien a los clientes. Oye, Fer, la verdad es que no me acuerdo y tengo actualmente un cliente. Sin problema nos pueden marcar, ya sea a María o a mí, y vemos qué características tiene el cliente y con base en eso le recomendamos uno de los fondos, ¿vale? El fideicomiso, bueno, esta parte ya se la saben, tiene blindado tu ahorro, ¿no? Es decir, el dinero que metas acá es inembargable, es inconfiscable, nadie lo puede tocar, ninguna institución, ni el SAT, ni, o sea, nadie, absolutamente nadie, ¿no? Y hace que obviamente se respete pues tu voluntad en caso de llegar a faltar.
Es como, pues, ejemplificarlo con una caja fuerte, ¿no? Que nadie puede abrir y que lo que está allá adentro te corresponde a ti y en caso de fallecimiento, pues le corresponde a tus beneficiarios. Las comisiones en cuanto al capital seguro, es decir, ¿cuánto vas a ganar? Vas a ganar de comisión inicial el 1.4%, ¿vale? Y lo que tengas tú, bueno, más bien lo que tengas generado de capitales seguros, te va a estar generando de trail fee el 0.30%. Recordando que esta parte, pues bueno, entre más clientes tengas, obviamente esto se vuelve mejor. Esto es simplemente un ejemplo, ¿no? De lo que te van a estar pagando en tu comisión inicial, suponiendo que tienes un cliente que ingresa 500,000 pesos a un capital seguro, el monto de la inversión lo multiplicamos por 1.4 y entonces son 500,000 por 1.4 y a ti te van a estar pagando 7,000 pesos. Parecería poco, pero el tema está en que, de nuevo, el capital seguro, la mayor bondad que tiene es que está disponible. Y allá afuera hay pocos instrumentos de renta variable, ¿no? Que te permiten tener tu dinero disponible. Entonces tú solamente estás gestionando esa parte de la cartera. Y de nuevo, pues al final cada año te van a estar pagando anualmente por el trail fee. Imaginemos que ya tienes una cartera generada solamente de capital seguro, ¿no? En el cual te va a estar generando el 0.30% y entonces vas a estar recibiendo 30,000 pesos al año de estos clientes. Que como te decía, ellos tienen disponible su dinero, no lo tienen atado a que tienen que estar ahí sí o sí, entonces ellos lo pueden estar retirando cuando ellos quieran. Oye, Fer, ¿puede hacer retiros parciales? Sí puede hacer retiros parciales, ¿no? Por ejemplo, esta persona que metió 500,000 puede hacer retiros parciales de lo que él quiera, siempre y cuando sea una cantidad que deje el límite mínimo, es decir, 97,500 es el límite mínimo promedio que necesita tener en el capital seguro para que siga activo. Oye, Fer, pero es que quiere retirar 450,000 pesos. En ese caso, la compañía le estaría depositando la totalidad del plan, porque no puede dejar menos de los 97,500. ¿Ok? En cuanto a cómo simular el capital seguro, cuando ustedes entran a su portal, en esta parte de la zona derecha hay como sí, pues se va desplegando, ¿no? Y simulador de inversiones y tal. Entonces ustedes le tienen que dar clic aquí en esta parte que dice simulador de inversiones. Y la siguiente página les va a mostrar cuál quieren simular, si el capital seguro o el capital plus. En este caso, elegiríamos el capital seguro. Después te hace llenar nombre, apellido, el correo. Aquí, por ejemplo, en el correo yo siempre pongo mi correo. La edad del cliente, el monto inicial de la inversión, 500,000 pesos, ¿no? Y seleccionar el plazo en el que lo quiero invertir. Aquí solamente te va a dar la opción de 3 años en adelante, pero en la simulación sí te va a aparecer cuánto va a tener el cliente en el año 1, en el año 2, en el año 3 y así hasta el año que tú lo elijas. ¿Ok? Te va a preguntar qué es el tema del perfil del cliente, ¿no? ¿Cuál es el nivel de estudios? Si ha invertido antes, qué nivel o qué porcentaje de la inversión representa, más bien de todo su capital representa esta inversión, y así vas creando justo el perfil del cliente. Métanse, véanlo, la verdad es que está bastante sencillo hacer esta parte, ¿no? Y al final te va a hacer exactamente igual que en el tema del CREA, ¿no? Te va a sugerir un portafolio, ¿no? Imaginemos que te sugiere el estabilidad, por decir algo, por las respuestas que tú pusiste. Pero tú ya platicaste con el cliente y el cliente te dijo que quiere especulativo porque lo va a dejar ahí indefinidamente, ¿no? Entonces, tú lo puedes cambiar a especulativo. Después te va a justo decir, ¿no? Que ya elegiste especulativo y te va a mostrar un pequeño video que tiene que ver un poquito con el tema de Scandia y los portafolios y te va a preguntar si estás de acuerdo con la sugerencia o no, si deseas cambiar lo que les decía, ¿no? En este caso sí salió especulativo y después ya te arroja lo que es como tal la simulación. En este caso es una persona que está invirtiendo 150,000 pesos durante 5 años, ¿no? Y lo que les decía, esta persona, bueno, en este caso es María, ¿no? Tiene 32 años y entonces le pone aquí al finalizar el año 32 tendrías, creo que está mal esta parte, finalizar el plazo de inversión, un saldo de 215,000. Es que no sé por qué puso acá 300. Pusiste
tal vez una aportación inicial más grande que los Es- 150,000. Está mostrando ahí suma asegurada. Es la suma asegurada por año. Ah, Lo que claro, pasa sí, porque lo está duplicando, es verdad. Entonces, al final del plazo de los 3 años tendrías 215,000, ¿no? Que serían 65,000 pesos de ganancia en justo estos 5 años. Y de nuevo, si tú le muestras esto al cliente, la verdad es que comparándolo con otras inversiones que tienes en el banco, esto resulta mucho más ventajoso. ¿Por qué? Porque no solamente es el tema del rendimiento, sino también es el tema de la protección. Yo, por ejemplo, ese tema de estos productos, yo generalmente no me meto tanto al tema de los rendimientos, ¿no? O sea, yo trato de englobar todo el producto. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ¿no? O sea, si nos vamos con alguien que tiene su empresa, ¿no? Y le dices, oye, ¿sabes qué? Pues es que ese excedente no lo metas en tu empresa, mételo acá, pues te va a decir, estás loco, ¿no? ¿Por qué? Porque al final esto es un tema de madurar capital. No es un tema para de nuevo, ¿no? Lo que les decía la vez pasada, no son productos que te van a hacer millonario de la noche a la mañana. Y entonces, cuando te metes al tema de rendimientos y le empiezas a decir al cliente, no, es que aquí tu capital va a crecer pues increíblemente tal, tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Hay que ser muy responsables en el tema de las inversiones. Estos planes, de nuevo, siguen siendo muy buenos planes, sí, pero de una manera pues también muy tranquila, ¿no? Justo estábamos en una junta y justo escuchamos que Scandia, por octavo año consecutivo, se ha llevado el premio a la mejor manejadora de fondos al nivel Latinoamérica. ¿Por qué? Porque los maneja de una manera muy responsable, ¿no? De tal manera que el cliente tenga sí rendimientos y un crecimiento constante, pero sin tener una volatilidad que represente minusvalías grandes a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, son portafolios muy tranquilos para los clientes. Pueden tener la certeza de que el día de mañana pueden mirar su portafolio y no va a ser ya desapareció mi dinero, ¿no? No, la idea es que vayan creciendo de manera paulatina y que tengas justo muchos más beneficios. Ya simplemente aquí ahora sí te da lo que en el tema del bono de permanencia, ¿no? El primer año, en este caso de 150,000, le regresarían 186, el siguiente año 1,636 y el año 3 le regresarían 1,700 pesos, que sería más de lo que al cliente le cobraron en el año 1 cuando aperturó su plan, ¿ok? Y bueno, acá abajo también te dice que si tú contrataras un fideicomiso de manera independiente, bueno, por esa cantidad te estarían cobrando 10,705 y un seguro de vida por el valor que te está dando te saldría en 5,000 pesos. En este caso, tú estás evitando estos costos y simplemente lo tienes todo en un producto. Ahora vamos rápidamente al tema del Capital Plus. El Capital Plus se parece mucho al Capital Seguro, solo que en el tema de la gestión de inversión puedes pedir que lo maneje otra manejadora de fondos todavía a través de Scandia, obviamente, y puedes tener acceso a portafolios que te permiten invertir, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Aquí ya depende del gestor de inversión que tú elijas. Tienes un seguro de vida también y también se maneja a través de un fideicomiso. Es una solución, obviamente, que te permite maximizar el capital. En este sí se va a rendimientos un poco más elevados, ¿no? Pero también, suponiendo que es una inversión un poco más volátil, también es por eso que el horizonte de inversión del Capital Plus sugerida es de 5 años o más. ¿Ok? Este no es para corto plazo, este no es para un fondo de emergencias, este no es así. Este sí es para un horizonte a largo plazo. Los costos. Bueno, primero, inversión mínima 950,000 pesos, ¿no? Y también le puede hacer aportaciones adicionales. Y la edad de aceptación también es de 18 a 70 años. El costo de la aportación al principio es del 4,5%, ¿no? Y aquí nos vamos dando cuenta como de las diferencias y por eso es que este se sugiere a horizontes más grandes. Anualidad equivalente a 10 UMAS. ¿Ok? Entonces este se está cobrando como 1,000 pesos al año. Y la administración es dependiendo del saldo, pero dense cuenta que la administración en este es más baja que en la del capital seguro. Y también tienes los bonos de permanencia, pero el bono de permanencia se va regresando mes 36, mes 48 y mes 60, es decir, cuando termina su año 5, de tal manera que
le regresen más dinero del que le cobraron, ¿ok? Vamos a seguir avanzando. Lo que les decía, ¿no? O sea, ustedes en el Capital Plus tienes acceso a otros manejadores de fondos, como cuáles. En este caso, puedes acceder a fondos de Principal, a Franklin Templeton, a los de Scotia, a los de Santander y obviamente también sigues teniendo acceso a los de Scandia, ¿ok? En esta parte, cuando entras al cotizador y eliges el Capital Plus, a la hora de llenar justo el perfilamiento del cliente, te va a sugerir algunos de estos y tú puedes elegir con cuál quieres hacerlo. Y obviamente los rendimientos también van con base a cuál elijas en este caso. De nuevo, si te quieres quedar con los de Scandia, siguen siendo muy buenos portafolios a mediano y largo plazo. Si no, puedes elegir cualquiera de los otros. ¿Ok? Y bueno, esta parte ya está. El seguro de vida, ¿cómo funciona en el Capital Plus? Entre los 18 y los 70 años te van a dar el 100% del valor de tu cuenta. Yo metí 1 millón de pesos, entonces a mis beneficiarios, en el caso de fallecimiento, le estarían dando el 1 millón de pesos que yo metí o lo que esté en ese momento en el fondo, más 1 millón de pesos. ¿Por qué? Porque es lo que yo metí del valor de la cuenta. Si paso de los 71 años, ¿no?, te dan una protección del 20% extra, ¿no?, de lo que tengas. Es decir, si yo metí 1 millón, la protección será de 200,000 pesos. A mis beneficiarios les darían 1,200,000 pesos. Y aunque la contratación es máximo hasta los 70, lo puedes mantener hasta los 99 años. Entonces, para aquellas personas que, por ejemplo, quieren transferir capital a sus beneficiarios cuando ellos ya no están y evitarse la bronca que es el tema de los impuestos, recordando que esto sigue funcionando como un seguro de vida, pues entonces lo pueden meter acá, dejarlo en el fideicomiso y entonces les estarían dando a sus beneficiarios lo que metiste más el 20%. Por lo tanto, se vuelve algo muy interesante, ¿no? Y que de una u otra manera pues es bastante benéfico a la hora de hablar de la sucesión de capital para tus beneficiarios. ¿Ok? ¿Qué pasa a los 99 años? Pues a los 99 años ya no hay protección, ¿no? Si vive 101, pues le estarían dando a sus beneficiarios lo que esté dentro del fondo. Y también tienes un fideicomiso, y este simplemente es un ejemplo de una persona que tiene 4,200,000, que tiene un plazo de inversión de 29 años, ¿no?, y que tiene un perfil de inversión conservador de acuerdo a su perfil de inversión. El portafolio que se elige es el de Franklin Templeton y le da entonces un seguro de vida inicial de 4 millones de pesos. ¿Por qué 4 millones si metió 4,200,000 y Fernando nos dijo que eran el doble, ¿no? Pues porque tenemos topado ese seguro de vida a 4 millones de pesos. ¿Ok? Actualmente tiene 65 años y no conoce de inversiones. Por eso es que su perfil de inversión fue moderado, ¿no? O conservador, no me acuerdo dónde lo vi. Conservador, acá está. Entonces, ¿cómo estaría su simulación? Su simulación, el portafolio directamente el primer año estaría generando 60,000 pesos extra, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, obviamente esa inversión se va creciendo. En este caso, supongamos que el cliente lo que quería hacer es simplemente tener ese capital para en el caso de fallecimiento que se los dieran a sus beneficiarios. Entonces, durante todo este tiempo, este es el beneficio por fallecimiento que va teniendo. Si se dan cuenta, a lo largo del tiempo, como el capital va creciendo y decíamos que en un punto el tema del seguro ya no es tan grande, ¿no? Ya no es el doble, sino es solo el 20%, hasta que en algún punto, pues casi es lo mismo que tiene en su fondo, ¿vale? Entonces, métanse también a hacer simulaciones en cuanto al Capital Plus. Es un muy buen producto, ¿no? Por ejemplo, competencia del Capital Plus, ¿no? Existe uno en Allianz que se llama Patrimonial. Son productos muy similares. Diferencias, el patrimonial no te da un seguro de vida. El patrimonial te cobra el 7,5% a la apertura. Bueno, no te lo cobra a la apertura del plan, te lo va cobrando a lo largo de los primeros 5 años, ¿no? Pero es el 7,5% y también te cobra la gestión y también te cobra anualidad en UDIs. Entonces, a diferencia del patrimonial de Allianz, el Capital Plus es un producto más rentable y el patrimonial de Allianz solamente te permite acceder a los fondos de Allianz, que no están malos tampoco, ¿no? Pero esas son como las grandes diferencias entre uno y otro.
Entonces, de nuevo, el Capital Plus es un muy buen capital para maduración de capital para los clientes que tienen un buen capital, pues sí, ahí que quieren gestionar, ¿no? Personas que, por ejemplo, siguen retirándose por la ley del 73 y tienen en su Afore ya una cantidad buena y que no saben qué hacer con eso, entonces esos son clientes muy buenos para el Capital Plus, ¿no? O empresarios que tengan capital ahí resguardado. ¿Cuánto te cobra, más bien, cuánto te paga de comisión el Capital Plus? Te va a pagar el 2% sobre lo que el cliente ingresó, ¿ok? Y te va a estar pagando el trail fee el 0.20%. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final pues son cantidades más grandes, pero está muy buena la comisión es más grande que el capital seguro. Y María. Sí, bueno, para redondear un poquito esta última parte que decías de capital seguro y capital plus, cuando hablamos de los costos de mantenimiento, definitivamente sale la pregunta, bueno, ¿y merece la pena? Pues definitivamente cuando veis la simulación con el extracto de cada año lo que recibe, definitivamente merece la pena, dado que esos rendimientos absorben absolutamente los costos del producto. De hecho, lo que nos hemos dado cuenta es que los costos del producto del primer año en la experiencia que tenemos, en 6, 8 meses de transición del producto, se han comportado de tal manera que han cubierto esos costos. No quiere decir que todos los años van a comportarse igual, pero en nuestra experiencia lo que hemos vivido ha sido eso, ¿no? Entonces pueden estar tranquilos y cuando hablen de los costos del producto quizá no darle tanto peso y darle más peso al rendimiento y los beneficios que van a obtener. Y bueno, viendo esta parte de CREA, de cuándo vender un CREA, de los motivos de los clientes y estos pequeños detalles que hemos visto que pudieran ser interesantes compartir, vamos a hacer un análisis de que por qué motivos en Agencia 360 pasaron unos números de los clientes, qué motivos tienen para comprar CREA. Y esto cómo se analiza. Cuando vemos el simulador y ponemos uno u otro motivo, se hace un análisis de cuántos se están cotizando como educativos, cuántos para sueños personales, cuántos para retiro. Entonces tenemos que el 29.2% de los fondos que se simulan en CREA son para fondos educativos o se hacen con el objetivo educativo. No es nada despreciable el porcentaje y podemos considerar que tiene potencial para venderse con este fin. Después, en el rubro de negocios tenemos un 10%, un 41.6% en cuestiones de retiro. Y aquí mencionar que Scandia es la primera empresa en México que registra un PPR, es decir, no solo fue la pionera, sino que además si agarramos las 3 empresas que más PPR venden, Scandia sola vende más PPRs que esas 3 empresas. Entonces tenemos un producto muy competitivo en el tema de planes personales de retiro, muy competitivo y pionero, entonces podemos aprovecharnos de pues esas estadísticas y esa parte histórica. Después, en la parte de sueños personales, estamos hablando de casi un 8% de los clientes van buscando sueños personales, que le ponen el título que quieran, que simplemente quizá están buscando una acumulación de capital con un objetivo variable al final del plazo decidido. Y el tema de vivienda, un 11%. Esto es importante que tengamos en cuenta porque CREA se convierte en un producto multipropósito, es decir, que con ciertas variaciones podemos venderlo para diferentes objetivos del cliente. Y esto nos facilita muchísimo la vida como agentes porque no tenemos que estar conociendo 1.000 millones de productos y acordarnos de edades de contratación de edades de contratación del otro, condiciones, etcétera. Realmente se vuelve un producto fácil de estudiar y fácil de explicar. Vamos allá con el análisis de 2 fundamentales. Voy a trabajar hoy el tema de educativos y el tema de vivienda, de cómo colocar este producto CREA en estos objetivos, pero antes me gustaría hacer un pequeño análisis del tema de las UDIs. Nos hemos encontrado con algunas dudas de algunos de ustedes y preguntas sobre esta parte de las UDIs y cuándo conviene y cuándo no, y el tema de que cuando les hemos preguntado cuáles son los productos que más venden, algunos de ustedes venden UDIs. Entonces, ¿por qué y para qué vender UDIs? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Y qué significado tiene esto a nivel venta con cliente? Bueno, ¿por qué sí es importante esta parte de las UDIs o por qué lo consideramos como una estrategia importante? Porque vivimos en un país con una inflación, puse ahí, considerable,
¿no? Hablando entre comillas, realmente la inflación, estamos hablando del crecimiento de un país, entonces los países en vías de desarrollo, en países emergentes, tenemos una inflación siempre mucho más grande que en países que ya tienen una economía más estable. Pero al final eso viene impactando en el poder adquisitivo del dinero de nuestros clientes y el nuestro. Y proteger ese poder adquisitivo se vuelve una prioridad con la función que tenemos como asesores financieros. Cada día esto representa que cada día el dinero vale menos o que cada día las cosas valen más, que al final es causa y consecuencia y causa. Entonces, nuestros clientes van por metas a futuro, normalmente a mediano y largo plazo, y nosotros, al querer buscar ser un recurso, un apoyo para cumplir esas metas, se vuelve una prioridad proteger también el poder adquisitivo. Entonces, por estas razones sería importante el tema de tener en el radar las UDIs o la protección de poder adquisitivo. Ahora bien, es el único instrumento que tenemos para proteger el poder adquisitivo del dinero de nuestros clientes o el nuestro propio. Cuando hablamos de UDIs, hablamos de unidades de inversión, unidades de inflación. Fer y yo siempre las llamábamos unidades de inflación porque al final es una moneda, porque al final, y lo digo también entre comillas, porque no es una moneda física, no es una moneda como los pesos, los euros o los dólares. De hecho, pudiéramos decir que es incluso una criptomoneda, un poquito más antigua, con un comportamiento que se equipara a la inflación. Equiparado, más no igual. Recordemos que Fer dio una capacitación extraordinaria de la parte de fondos y rendimientos y cuestiones de estas, y representaba el comportamiento de las UDIs y el comportamiento de la inflación. Y realmente es equiparado, pero no se comporta exactamente igual a la inflación. ¿Protege ante la pérdida de poder adquisitivo? Definitivamente sí. ¿Es la única forma? Definitivamente no. ¿Es la forma más eficiente? Pues vamos a verlo. Realmente nosotros consideramos que en el 90% de las ocasiones no es la forma más eficiente. ¿Por qué decimos esto? Bueno, cuando hablamos de un cliente que busca un producto de ahorro y ponemos enfrente un producto de ahorro inflacionado, es decir, que el ahorro, por ejemplo, sea en pesos, pero que se vaya incrementando conforme lo hace la inflación, la aportación de este cliente, versus un producto en UDIs que se equipara conforme el crecimiento de las UDIs. Ya hemos quedado que no es exactamente como el crecimiento de la inflación, sino como el crecimiento de las UDIs. Pensemos entonces en este ejemplo de que tenemos una póliza en UDIs. Recordemos que este tipo de pólizas tenemos, por ejemplo, y vamos a decirlo así, un 75% beneficiando a nuestro cliente, un 75% dirigido al ahorro y un 25% dirigido a la prima del seguro, dirigido a cubrir el riesgo del cliente. El incremento anual es la pregunta. ¿El incremento anual que va a tener esta póliza va 100% al ahorro? Normalmente en el 90-95% de los productos, no. En el 95% de los productos va a ir una parte al ahorro y una parte a cubrir el riesgo. Es decir, el cliente va a estar protegido por la misma cantidad de UDIs, pero está pagando más por ellas. Entonces, nosotros vendemos una suma asegurada nivelada que con el tiempo, según pagaría lo mismo, sin embargo, no está pagando lo mismo por esa misma suma asegurada. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta en cuanto a la eficiencia del dinero de nuestro cliente, porque si inflacionas el riesgo del cliente, el cliente tiene el dinero protegido, sí, pero no tiene la eficiencia del 100% de las aportaciones que realiza cada año en su plan. ¿Va? Espero que esto haya quedado claro. Vamos allá con el siguiente ejemplo para poder redondear un poco esto. Pensemos en el ahorro inflacionado, en un producto como es CREA, ¿no? Es CREA para un PPR, por ejemplo. Pensemos que el 100% de la aportación va al ahorro, la suma asegurada es concedida, no contratada, de modo que el incremento anual que nosotros inflacionemos dentro del producto para nuestro cliente, ya sea equiparado a la inflación o sea equiparado al porcentaje que queramos, va a ir 100% al ahorro, va a ir 100% a los fondos y va a generar un rendimiento. Entonces, el 100% del capital ingresado va a generar rendimiento, no va a haber ninguna parte que se vaya al pago de suma asegurada sin subir esa suma asegurada. Entonces, todo el capital va a recibir rendimientos y además, si se hace PPR, todo el capital va a ser sujeto a deducción de impuestos, sujeto a ese beneficio fiscal. ¿Vale? Tendríamos ahí un doble beneficio por el tema del ahorro inflacionado. Si vamos, por ejemplo, a la siguiente diapositiva, ¿cuál es la parte adicional a todo esto? Parte positiva sin la negativa, lo que tiene CREA es que nos permite esa flexibilidad. El poder incrementar el porcentaje deseado nos permite que hay clientes que te van a decir, a mí me parece muy bien la inflación y te agradezco mucho que me lo pongas inflacionado, pero es que mi nivel y calidad de vida espero y está creciendo y espero continúe así mucho más
que el nivel inflacionario del país. Vale, entonces, ¿en qué porcentaje quieres que lo subamos? Ah, bueno, pónmelo al 10%. Y entonces nosotros podemos hacer un incremento anual del ahorro de este cliente al 10%. También ocurre lo siguiente, que ocurre en el cliente que este nivel inflacionario o el porcentaje que le pusimos está superando su nivel de crecimiento en cuanto a ingresos. Que en el momento que él nos diga, sabes que frénale ahí porque ya no voy a poder con la siguiente incremento del siguiente año, podemos frenar este incremento para que no se vuelva impagable. Y esto de alguna manera es importante que pues ahí no me crean para que no se me olvide esta parte, que lo investiguen, hagan sus proyecciones con los productos que conocen, que ubican, que tienen proyectados en UDIs y equipárenlo con la parte de CREA. En el caso de retiro, en el caso de educacionales, en el caso del producto que más vendan o que les guste vender. Y vean el tema de la recuperación y la eficiencia del dinero del cliente. Hay por ahí una gráfica que no ingresé en la presentación esta, pero sí la vieron todos en la RI, ¿no? en la reunión informativa de plan de carrera, en el cual representamos cómo el cliente hace menos esfuerzo para llegar al mismo objetivo de 1 millón de pesos y que si quieren les puedo compartir dicha diapositiva ahí en el chat de Telegram para que también lo tengan como una forma en la carpeta de evidencias para sus clientes. Hasta aquí vamos bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Vale, pues vamos entonces al tema de que tenemos enfrente un cliente con una meta del tema de vivienda y pensando en esta parte de eficientar los recursos de nuestro cliente, cómo manejar un tema de vivienda, cómo capotear este tipo de meta para que CREA pueda ser una opción para el cliente. Y eso también nos va a representar una importancia a la hora de la venta y a la hora de tener argumentos. Vamos a hablar de los financiamientos ahí fuera, números arriba, números abajo. Tenemos que la tarjeta de crédito tiene aproximadamente de un 23 a un 45% de intereses. Después tenemos créditos automotrices del 10 al 13%, un crédito hipotecario en un 11%, un préstamo personal del 25 al 45%. Realmente esto, en los niveles de inflación que tuvo el año pasado México, estamos probablemente en cuestiones de que estos porcentajes se incrementen. Pero bueno, contemplemos un poquito estas cantidades considerando que en 5 años aproximados un cliente puede estar pagando, si se endeuda, hasta el 300% del valor del bien que va a adquirir. El bien que va a adquirir, dejémoslo ahí redondeándolo, ¿no? Vamos a hacer una pregunta poderosa. En razonamientos simples nos parece inteligente que tan solo 5 años pagues hasta el 300% del valor de las cosas que has adquirido. La respuesta rápida es no. No se nos hace inteligente que en 5 años estemos pagando 300% más, a no ser que esas cosas tengan una plusvalía de un 300% también, y entonces estaríamos pagando lo que corresponde. Sin embargo, es muy probable que las cosas no incrementen su valor un 300% versus lo que estamos pagando. Pensemos en un carro. Lo compramos ahora y en el momento en que lo compramos deja de valer lo que costaba cuando lo compramos. Entonces, nosotros podemos estar pagando un 300% más del valor de las cosas adquiridas, sin embargo, esas cosas pueden tener una plusvalía o no. ¿Vale? Por ejemplo, pensemos en esta parte de una casa y vamos a hacer números fáciles, números redonditos de 1 millón de pesos. Pocas casas en Ciudad de México por 1 millón de pesos o ninguna. Y si no, habría que ver las zonas. Pero pongamos el ejemplo, ¿no? Y esto está sacado con una calculadora de simulación de crédito de Bancomer. Esta casa de 1 millón de pesos nos está pidiendo un 10% de enganche, de modo que tendríamos que tener 100.000 pesos ya en bolsa, en nuestra bolsita, para ponerlo sobre la mesa y pagar el enganche de esta vivienda. El préstamo hipotecario, lo que nos va a prestar Bancomer en este caso, es de 900.000, a una tasa de interés del 9,35 y el CAT sin IVA estamos hablando de un 11,6%. Haciendo cálculos en esta calculadora de Bancomer, nos está diciendo que estaríamos pagando al mes unos 12.558 pesos por 10 años. ¿Vale? Si hacemos cálculos rápidos, estaríamos pagando por esta vivienda de 1 millón de pesos, 1.607.000 pesos al finalizar el plazo. Si lo terminamos en tiempo y forma, estaríamos pagando el 56% más que lo que costaba esta vivienda. ¿Vale?
vamos a equiparar con nuestra solución o nuestra propuesta. Pensemos que el cliente, en vez de hacer una cuestión a través de la deuda, con mucha previsión decide empezar a establecer un ahorro regular de 6.000 pesos mensuales por esos 10 años. Esos 10 años que estaría pagando ese crédito. Recordemos que la mensualidad anterior era de 12.000 y pico. En este caso estamos hablando de un CREA con una aportación de 6.000, un poquito menos de la mitad. Estamos hablando que al final del plazo de 10 años en un fondo especulativo estaría recibiendo 1.186.000 pesos por esta cantidad que invirtió. Y recordemos también que el cliente tiene que tener en su mano 100.000 pesos para el enganche. Si esto lo metemos en un capital seguro por el mismo tiempo, estaríamos hablando que este capital seguro multiplicaría sus recursos de 100.000 pesos, convirtiéndolos en 204.666. Estamos hablando que sin el cliente endeudarse, sin adquirir una deuda y con la mitad de la mensualidad, es decir, comprometiendo la mitad de su poder adquisitivo mensual, va a obtener 1.390.666 pesos con un pago real, poniendo sobre la mesa en estos 10 años solo 820.000. Es decir, él puso 820.000 por una casa de 1 millón y encima tuvo una cantidad adicional de unos 500.000 pesos, números arriba, números abajo, para empezar a amueblarla o remodelar ciertas cositas dentro de esa casa, ¿no? Entonces, ¿cómo se convierte en una alternativa o cómo es una opción también para la adquisición de una vivienda a través de este tipo de estrategias, ¿no? Sabemos que existe muchísimo esta cuestión de la inmediatez y que la gente dice, es que yo quiero vivir ya ahí. Es entendible y al final no quiere decir que el crédito no sea una opción para adquirir una vivienda. Pero hay personas que van a llegar a su puerta como agentes diciendo que una de sus metas más importantes es la vivienda y cómo pueden ahorrar para un enganche o hacerlo para la totalidad del pago de la misma sin endeudarse, ¿no? Entonces, esto es una cuestión de ver este tema de eficiencia, ¿no? Estamos hablando de una vivienda de un costo muy bajo, pero pensemos lo que representa ese 56% adicional que pagan en un crédito en una vivienda de 4, 5, 6, 10 millones de pesos, ¿no? Y vamos a otra meta, no me voy a meter con todas, vamos a cerrar con esta meta, el tema de educación hijos. Y cómo vuelve a ser importante esta parte de eficientar recursos y cómo podemos apoyarlos a través de un producto como Creo. Bueno, haciendo un poco estudio de algunas universidades o las universidades de mucho más prestigio aquí en México, y si hablamos con papás, son las universidades en las que la mayoría de los papás quieren que sus hijos estudien. Tenemos la Universidad Panamericana con un costo promedio de carrera de 1.367.000. Tenemos la Anáhuac con 1.266.300 y así sucesivamente, Ibero, TEC de Monterrey, La Salle y UVM. Estos son costos promedio por la carrera. Pensemos que normalmente, o estas carreras, estos promedios de carrera están en 5 años. Si cualquier papá llega con su hijo a los 18 y va a ingresar en una de estas universidades, estaría pagando, si me ayudas con la siguiente, Fer, por favor, estaría pagando, por ejemplo, pusimos el ejemplo de la UP, ese 1.367.000 entre los 5 años de la carrera estaría pagando 273.400 pesos anuales. Si esto lo dividimos al mes, estaríamos pagando 22.783 pesos mensuales. Ya ven por qué no tengo hijos. Esto es un punto muy importante porque al final, cuando hablamos de sueldos, de un sueldo, por ejemplo, de 40.000 pesos de sus papás, estamos hablando de que esto representa el 55% del sueldo de sus papás. Si hablamos de un sueldo de 60.000, sería el 33%, y en el caso de un sueldo de 80.000, el 21%. Esto si buscamos hacer los pagos de forma mensual y ingresamos ya en la universidad. Estos costos obviamente también se inflacionan, es como todo en la vida. Esto va a ir incrementando conforme pasa el tiempo el precio de las colegiaturas y el precio de sus anualidades. Si nosotros buscamos en esas personas que tienen todavía hijos chiquitos en hacer una cuestión de conciencia y previsión, ese es nuestro reto, hacer conciencia y previsión de lo que significa hacer este tipo de análisis 10 años por delante, ¿no? En vez de esperar a que tu hijo tenga 18, hacerlo antes, hacerlo cuando tiene, por ejemplo, 8 años, que tengas 10 años para calcular esto.
Si tenemos el doble de tiempo, el esfuerzo económico es a la mitad. Entonces, en vez de estar poniendo 22.000 pesos, pongamos que serían 11.000. Si lo hacemos con inflación, con este tema de rendimientos de nuestro CREA, etcétera, podemos conseguir que con una aportación mucho menor a 11.000, pensemos en 10.000, 9.000 pesos mensuales, estemos llegando a la meta de estos clientes. Y ni que decir tiene si lo que buscan es hacer este tema de educación desde que los niños están muy bebecitos, muy pequeños, ¿no? Que tengamos por delante esos 18, 17 años, nos van a permitir perfectamente, sin comprometer el poder adquisitivo mensual de la familia, generar el ahorro para la educación, ¿no? Entonces, bueno, estos dos son como argumentos importantes de venta y que se van a cruzar con personas que tienen estas inquietudes o estas metas financieras como prioridades. Entonces, hemos visto que son porcentajes altos. El educativo hemos dicho que representa el 26% de todos los negocios ingresados y el tema de vivienda el 10%. Entonces tenemos dos metas importantes de clientes que podemos hacer frente perfectamente con Creo, ¿no? Entonces, si no recuerdo mal, hasta aquí es la presentación que preparamos. No sé si tengan alguna pregunta, duda de todo esto que hemos trabajado hoy. ¿O algo que quieras añadir, Fer? No, bastante bien. La verdad es que hasta yo quiero un educacional y no tengo hijos. Una pregunta, María. Por ejemplo, cuando uno arma estos planes de educativos y este tipo, si por ejemplo están en la parte de lo del divorcio y este tipo de cosas, esto se puede tomar por ejemplo, como un plan tradicional de seguros educacional, donde tú lo puedes meter dentro de la parte que ya se está pagando por educación del niño. Eso depende mucho también de los abogados y de la estrategia que estén manejando, pero sí, si tú como papá o como mamá eres el contratante de un producto educacional y estás ahorrando con la finalidad de la educación de un hijo, sí se puede establecer como que ya estás aportando, ya estás dando una cantidad en contribución del hijo. Ok, muchas gracias. Creo que estamos completos. Pues listo, esperamos que la capacitación haya sido de valor. La verdad es que el tema de las viviendas y el tema educativo, como bien lo mencionaba María, son dos metas que la gente también busca bastante, ¿no? Y que mucha gente, nosotros como asesores, pues a la hora de abordar a alguien, ¿no? Que detectas que tiene hijos pequeños, el platicarle esta parte del impacto que tiene, el simple hecho de dividir no solamente el tema de que vas a tener que estar pagando mensualmente por 5 años cuando ya esté la educación de su hijo, sino que lo puede diluir en 10, en 15 años y eso la carga sea mucho menor, ¿no? Y que el hijo sí o sí o pase lo que pase y Dios quiera que no pase, pues que pueda estudiar, ¿no? O sea, si el papá fallece, pues bueno, ya está el dinero ahí para que el niño pueda estudiar. Entonces, la verdad es que son planes buenísimos. El tema de la vivienda, cuando la gente sabe verlo, ¿no? Porque como lo comentaba María, el tema de la inmediatez a nosotros pues nos pega bastante, ¿no? Porque mucha gente quiere ya, y le da igual pagar más porque no hace números, pero una vez que le haces números y que le ejemplificas el tema de vas a estar pagando el 56%, y en este caso porque lo pagó a 10 años, ¿no? Y es 1.000.000 de pesos, pero la mayoría de los créditos son a 20, a 25 años, entonces la gente termina pagando 3 veces el valor de una casa cuando lo único que tenía que hacer era esperarse un poco más, seguir rentando un poco más, ¿no? Y poder comprar ahora sí la casa de sus sueños sin tener que endeudarse. Esto va mucho, no sé si han visto el ejercicio del marshmallow, ¿no? O del bombón, ¿no? Que le ponen a los niños, ¿no? Enfrente y les dicen, oye, te voy a dejar aquí solo y si no te comes este bombón, cuando regrese, te doy otros dos. ¿No? Y entonces se salen del cuarto y los niños pues empiezan a ver cómo hacerle y empiezan como a lamer el bombón y unos como que le arrancan un pedacito y tal, y algunos se lo terminan comiendo y muy pocos son los que se esperan para recibir los dos, ¿no?
pero obviamente el recibir los dos ya tiene estrés, ¿no? Y entonces el beneficio es justo el tema de saber esperar. Y acá es lo que muchas veces tenemos que hacerle conciencia a nuestros clientes. Entonces, buenísima exposición, María. Muchas gracias. Si ya no hay más dudas o preguntas, ya saben que tienen el canal de Telegram. Esto al rato se lo subo. Voy a ver si puedo partir el video en varias fracciones para que ustedes directamente puedan acceder a la cuestión como que les interese, ¿no? Si no puedo, lo único que voy a hacer es en YouTube, lo voy a partir. Ahí sí puedo directamente ponerlo por el tiempo en el que están los temas, ¿no? Para que ustedes directamente puedan recorrerse a esos temas. Entonces, María. Y si no, yo hablo muy rápido, pero lo pueden poner ahí en, como sueles decir, en 1.5 de velocidad. No sé si me entenderían algo, pero, pero pueden intentar ahí. Pues listo, que tengan un excelente día y nos estamos viendo. Hasta luego. Un abrazo. Bye, chicos. Gracias, hasta luego.